Tema para hoy. Nuestro tema está ahí en pantalla. Vivir para crecer. Estamos en un mes en que estamos hablando de crecimiento personal, ¿verdad? Entonces, nuestro tema lleva por título Vivir para crecer. El crecimiento es algo fundamental en la vida. Crecimiento en todas las áreas de la vida. Cuando no hay crecimiento y no hay desarrollo, algo comienza a funcionar mal. Yo quiero que veamos una imagen para que algunos de ustedes, no sé si algunos identifican de quién se trata estas imágenes. Estas imágenes son de unos grupos étnicos del centro de África. Y algunos han escuchado hablar que hay unos grupos que se llaman los pigmeos. ¿Por qué se distinguen los pigmeos, esta raza? Por la estatura, ¿verdad? ¿Y cuál es la característica de la estatura? ¿Porque son muy altos o porque son muy bajitos? Porque son pequeñitos. Entonces, si ustedes notan ahí, la estatura, para una persona normal, ellos tienen una estatura que algunas veces no alcanza a pasar 1,40, 1,30, el promedio de ellos es 1,30, 1,40 de altura. Los científicos atribuyen que ellos se quedaron así por razones climáticas, por razones genéticas. Los científicos explican muchas cosas, pero independiente de las razones, son unos grupos étnicos que se diferencian porque su estatura es baja. Y al estar frente a otros grupos étnicos en África, ellos se ven muy pequeños, porque en África hay algunos grupos étnicos, algunas tribus que son muy altos, que son de 1,90, de 2 metros. Entonces, los pigmeos se van a ver muy pequeños. Y algunos dicen, les faltó crecer. ¿Por qué les faltó crecer? Pero también tendríamos que preguntarnos para nosotros, ¿hay áreas de nuestra vida en las que nos estamos quedando como pigmeos? Hay áreas en nuestra vida, ya sea espiritual, ya sea social, ya sea afectiva, ya sea de tantas áreas que hay en la vida del ser humano, que nos sentimos más que pigmeos, enanos. Vamos a ver un pasaje del cual el Señor Jesucristo nos habló y que nos presenta unas perspectivas enormes de lo que es la vida del ser humano. Vamos a leer un texto en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, verso 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces
el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle nada al Señor. Este pasaje nos deja ver unos elementos muy importantes. ¿Cuántos amarás está expresando el Señor aquí en este mandamiento? En el verso número 30 y 31. ¿Cuántos mandamientos de amar está expresando el Señor? ¿Dos? ¿Dos nomás? Independiente del mente, corazón, fuerzas, que todo eso constituye uno, porque eso es la integralidad del ser humano. Eso lo debemos tomar como uno, eso es la integralidad del ser humano. Aparte de esto, ¿cuántos realmente el Señor está tomando? ¿Dos? Otros dicen tres. Pues realmente son tres. ¿Cuál es el primero? El primero es: amarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo. ¿Y el tercero? A ti mismo. ¿Y cuál debiera ir primero? ¿A ti mismo o a tu prójimo? A ti mismo, porque si uno no se sabe amar a uno mismo, ¿cómo va a amar al prójimo? Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo lo voy a amar? Entonces, son compendiados tres mandatos de amor que se enmarcan dentro del mandamiento más importante que nos enseñó Jesús, porque esto no lo está diciendo Abraham, esto no lo está diciendo Juan el Bautista, esto no lo está diciendo el profeta Malaquías, esto lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: no hay mandamientos mayores que estos. ¿Ustedes saben de lo que estaba hablando el Señor Jesucristo? Que lo más importante para la vida del ser humano, para el cristiano, que lo más importante en la iglesia es el amor. Que lo más importante para esta persona que se encuentra con Dios, más que sacrificios, más que ofrendas, más que todo lo que nos podamos inventar para decir amamos a Dios, lo más importante es el amor. Pero ese amor nos deja ver tres áreas en las que el ser humano está comprometido para saber amar. Cuando el Señor dice: amarás al Señor tu Dios, se está refiriendo a que para amarle debe haber una relación con Dios y debe haber un crecimiento de carácter espiritual, porque con Dios nos comunicamos y nos relacionamos espiritualmente. Entonces, amarás al Señor tu Dios nos está hablando de crecimiento espiritual, de madurez espiritual. Pero el amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijimos, el ti mismo va segundo, nos está hablando de amor hacia quién, o de crecimiento ¿qué? ¿Externo o personal? Nos está hablando de crecimiento personal. Entonces noten, está hablando de crecimiento espiritual porque es la forma en que nos relacionamos con Dios y así aprendemos a amarle. Pero está hablando de crecimiento personal, porque yo tengo que crecer como ser humano, como persona y como creyente para amar.
De otra manera no puedo amar. Y el tercero, amarás a tu prójimo. Se refiere a crecimiento social, relacional, cómo me relaciono con las demás personas, sean creyentes o no sean creyentes. Entonces ahí tenemos 3 áreas de crecimiento. Vivir para crecer es crecimiento espiritual, es crecimiento personal y es crecimiento de carácter social o relacional. Y esos son los 3 puntos a los que me quiero referir en esta mañana en el sermón. Señor, te damos gracias. Te pedimos que por favor, en tu infinito amor y misericordia, nos hables a través de tu palabra. Nos enseñes, por favor. Nosotros ante ti somos como niños que necesitamos aprender a vivir, Señor. Somos como personas ingenuas que necesitamos aprender a vivir como tú lo enseñaste, como tú lo trazaste en tu palabra. Por favor, háblanos, enséñanos, muéstranos. Porque queremos vivir para crecer con tu gracia y con tu amor. Ayúdanos, Señor, por favor. Amén. Muy bien, hablemos del primer punto, crecimiento espiritual. Cuando hablamos de crecimiento espiritual, estamos hablando, como ya dije, de mi relación con Dios. Es decir, mi relación con Dios tiene que ver con incorporar en mi vida los valores del reino de Dios. Incorporar en mi ser y en mi quehacer diario lo que el Señor Jesucristo nos enseñó en su palabra. Que no es tarea poca ni es tarea fácil. Porque las enseñanzas del Señor Jesucristo fueron grandes, enormes. Basta leer el Sermón del Monte. ¿Y cuánto tenemos que aprender de ahí? Y es ir incorporando todo lo que el Señor nos enseñó a nuestra vida. De esa manera se crece espiritualmente. Crecer espiritualmente, crecer con Dios, que es la base de todo. Si yo no crezco en Dios, si yo no conozco a Dios, no me voy a aprender a amar a mí mismo y no voy a aprender a amar a los demás. Miren, iglesia, el salto cualitativo, el salto determinante en la vida, es decir, lo que hace el cambio real en la vida de un ser humano, ¿saben cuál es? Que se encuentre con Dios. Que tenga un encuentro personal con Cristo. Eso hace la total diferencia. Yo les he comentado que mi vida era la vida de un muchacho normal, que cualquiera que me viera a mí o me viera a mi hermano, porque yo me convertí el mismo día con mi hermano Alfonso, que algunos de ustedes lo conocen. Era una vida de muchachos que se ven juiciosos, que se ven trabajadores, que están de casa. Pero eso quiere decir que realmente éramos tan buenos como la gente nos veía. Porque como dice el dicho, caras vemos, corazones, quién sabe. Porque es que el verdadero problema del ser humano, ¿dónde está? ¿En la cara, en lo que expresa o en el corazón? Y lo del corazón solo lo puede transformar Cristo. Y lo del corazón solo lo puede cambiar Cristo. Y lo del alma, esos pecados del alma y del corazón, solamente Cristo es el que puede transformarlos.
Y por eso les he dicho algunas veces, cuando yo me encontré con Cristo siendo apenas un muchacho adolescente, 16 años, con unas ingenuidades, un mundo ahí, estábamos en la época del mundo hippie, la época de que nacía el hippismo y había una serie de procesos libertarios, tantas cosas. Bueno, pues yo no estuve en esas cosas, pero eso no significaba que en mi corazón no había pecado. Claro que mi corazón era pecador. Claro que en mi corazón habían inclinaciones que si no es por un encuentro con Cristo, hoy yo no estaría aquí. Ustedes no me estarían escuchando. Lo que cambió mi vida, lo que transformó mi vida, fue haberme encontrado con Cristo. Y cada ser humano, hombre o mujer, en las condiciones que esté, no importa las condiciones, lo que hace la diferencia es que se encuentre con Cristo, es que entregue su vida a Cristo, es que consagre su vida a Cristo. Ahí usted va a saber lo que es un cambio en la vida. Y entonces es aprender a que ese encuentro con Cristo nos da la posibilidad de crecer en Dios. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente y crecer en mi relación con Dios? Hay varias facetas sencillas, pero que proporcionan crecimiento. Le voy a mencionar 3, 4. Primero, esto. La palabra de Dios. ¿Usted lee la palabra de Dios en su casa? Esto es determinante. Porque si por algo se ha distinguido la iglesia cristiana, es porque la iglesia, el pueblo cristiano, estudia la palabra de Dios. ¿Por qué la estudia? No porque el pastor lo diga. La estudiamos porque, como se dice, aquí Dios nos habla, aquí Dios nos instruye, aquí Dios nos enseña. Esta palabra es inspirada por Dios para enseñarnos, para redarguirnos, para mostrarnos un mejor camino. No el camino de los hombres, sino el camino de Dios. Y quien quiera conocer el camino de Dios, y quien quiera conocer cómo es Dios, y quien quiera conocer qué espera Dios de nosotros, vaya a la palabra de Dios. Ahí está. Pero no solamente esto. Se acerca usted a Dios en oración, dejando sus necesidades y sus urgencias delante de Él, o simplemente deja que todo pase. La oración es una forma en la que nosotros podemos comunicarnos con Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo: solito cierra la puerta de tu habitación y allí, en la soledad y en la privacidad, se encuentra con Dios y puedes decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Lo sabemos. Porque es la forma como el Señor Jesucristo nos dijo, nos comunicamos con el Padre Celestial, nos comunicamos con Dios, y eso proporciona fortaleza, eso proporciona alivio, eso proporciona confianza, eso proporciona crecimiento, eso proporciona relación con Dios. Si algo nos falta a nosotros es permanecer en continua relación con Dios, y la oración es una forma que el Señor nos dejó. Pero además, una vida de santidad. Y por favor no me vayan a confundir cuando digo que una vida de santidad, no les estoy diciendo una vida de perfección, porque nadie es perfecto en la vida. Les estoy diciendo una vida
que sea reflejo de una mujer redimida por Cristo, una vida que sea reflejo de un hombre redimido por Cristo y que responde a las expectativas de Dios. Una vida que en su cotidianidad, en la relación con los demás, en su intimidad, es capaz de reflejar que Dios vive en usted y con usted. Santidad no es perfección, impecabilidad, que yo no me pueda equivocar. Todos nos equivocamos, todos fallamos. Pero a la vez que todos nos equivocamos y a la vez que todos fallamos, todos tenemos acceso a volver a Dios, porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que nos redime siempre y nos vuelve a redimir. Y por eso no se trata de perfección, se trata de vivir un estilo como redimidos por Dios. Y si uno vive como redimido por Dios, va a querer vivir como a Dios le agrada. Pero también una vida de fraternidad eclesial. ¿Por qué? Porque en la iglesia compartimos las bendiciones y los dones que Dios imparte en medio de su pueblo. Entonces, cuando uno llega a la iglesia y encuentra un lugar frío, que nadie se relaciona con nadie, que nadie saluda a nadie, que no hay expresiones de reconocimiento en el otro, uno dice, ¿pero esto qué es? Porque si algo florecía en la iglesia, era ese sentido de fraternidad eclesial. Era ese sentido de comunión eclesial. Por eso hasta el apóstol llegó a decirle a la iglesia, saludaos con ósculo santo. Ósculo santo es una expresión que significa saludados con un beso de amor fraterno. Eso significa. Porque si algo había en la iglesia, es esa fraternidad, ese amor, ese cariño, ese afecto, ese velar por el otro. Yo recuerdo una vez que estaba dando una clase y por alguna razón se tocó un tema ahí, y uno de los muchachos que estaba estudiando habló, no, es que a mí no me gusta compartir con nadie, tal, no, a mí me gusta ser muy individualista, a mí me gusta mirar solamente por lo mío, tal. Hablamos ahí un poco de cosas. Entonces yo le expliqué y le dije, mire, el individualismo en el que vivimos ahora es una cosa moderna. El individualismo es una cosa que surgió del siglo XIX para acá. Antes no había el sentido de individualismo que hay ahora. Le dije, pero el mundo en el que vivía la iglesia en el primer, segundo y tercer y cuarto siglo era totalmente diferente. Y el sentido del cristianismo no es el individualismo. El sentido del cristianismo es la fraternidad eclesial. Es el abrazo en la iglesia. Es la relación y el afecto. Es el velar. ¿Se han visto cómo abraza a Heriberto? No, ¿quién no quiere un abrazo de Heriberto? ¿Quién no quiere un abrazo de Heriberto? Si es la expresión de el abrazo fraterno. Heriberto lo abraza a uno y uno dice, así abraza a Dios. Hermoso, ¿cierto? ¿Y cuántos creen que de verdad eso debe ser la iglesia? La comunión, la fraternidad, el abrazo, el saludo, el compartir. Pues que eso no se quede en palabras, porque lo que vamos a hacer ahora mismo es que por lo menos vamos a experimentar algo de eso. Y por eso yo le voy a invitar a que usted se levante de su silla en este momento y vaya y busque a alguien y lo abrace y le diga, me encanta verte, me encanta saludarte, que Dios te bendiga, te deseo la paz y la bendición de Dios, porque eso es la iglesia.
La iglesia es fraternidad. La iglesia es expresión de amor cristiano. La iglesia es comunión unos con otros. Dígaselo a su hermano. Busque a alguien que no conoce. Por favor, vaya, busque a alguien que no conoce. Dígaselo con toda libertad. Que nadie se quede sin un abrazo en esta mañana. Miren, por aquí hay personas que están muy quieticas. Por aquí hay personas que están muy quieticas sin abrazo. Que nadie se quede sin abrazo, que nadie se quede sin saludo. Eso somos la iglesia. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Si aprendiéramos a vivir así, la vida sería más preciosa, más linda. Eso es la iglesia. A eso nos llamó el Señor. Eso es conocer mejor al Señor y amar al Señor. Es experimentar una vida de comunión con Dios, con la oración, con la palabra, con la santidad, con la vida eclesial, con compartir los dones. Eso significa una vida de comunión con Dios y significa conocer al Señor, y eso significa crecer espiritualmente. ¿Y cuánto nos falta crecer espiritualmente? Estas disciplinas, las ya mencionadas, nos ayudan a vivir para agradar a Dios y hacer su voluntad. Vivir como un modelo de vida trascendente. Esto que acabamos de decir, la oración, la lectura, la santidad, la comunión eclesial, la expresión de piedad a Dios, amor a Dios, eso nos ayuda a vivir una vida trascendente y una vida especial. Me explico. No quiere decir que nosotros seamos mejores que nadie, no. Pero sí vivimos diferente a otras personas. Porque vivimos con los criterios del reino de Dios. Porque vivimos encarnando en nuestra vida y en nuestro quehacer las enseñanzas de Jesús. Eso hace que vivamos una vida trascendente, una vida especial, una vida diferente. Aunque no somos diferentes a nadie, somos iguales. Pero en nuestra expresión de vida somos diferentes. Y somos diferentes porque se vive particularmente no para agradar a los hombres ni para agradarnos a nosotros mismos, sino que vivimos para agradar ¿a quién? A Dios. Ya nuestro interés no es vivir para tener dinero. Eso, necesitamos el dinero, pero eso no es lo más importante. Ya no vivimos para acumular riquezas, casas, carro, beca. Si se tiene bien, si no se tiene, pues procúrelo. Pero no haga de ello un Dios, porque eso no es el objetivo de vida. El objetivo del creyente es uno: parecerse a Cristo, ser igual a Cristo. El objetivo del creyente es vivir para agradar a Dios. Y eso hace su vida diferente. Así que, mi frasecita siguiente, por favor. El crecimiento espiritual hace que el norte que orienta mi vida sea Dios. Leamos todos esta frase. El crecimiento espiritual hace que el norte que orienta mi vida sea Dios. ¿Cuántos anhelan esto? Pues esforcémonos por vivirlo. Segundo punto, crecimiento personal. ¿Qué significa amarse a uno mismo para saber amar al otro? ¿Se ha preguntado usted qué significa amarse a uno mismo? Veamos algunos tips de lo que implica amarse a uno mismo, para entonces ir en crecimiento personal. Primero, valorarse como creación de Dios. Debemos tener claros como iglesia que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Y que si somos seres humanos con unas capacidades de inteligencia, de voluntad, de la palabra, es porque
venimos de la mano de Dios, somos creación de Dios. Y por ahí comienza el comenzar a valorarnos. Pero segundo, valorarse como la persona única que es usted. Usted es una persona única. No hay nadie igual a usted. ¿Y a quién le debemos esa dicha? ¿Y a quién le debemos esa fascinación de vivir como únicos en la vida? A Dios. Absolutamente usted no va a encontrar a nadie. Más las huellas digitales. Únicas. Únicas. Así que valorarse como la persona que es. Y entre ese valorarse como la persona que es única, implica reconocer y valorar su cuerpo como es. Porque algunas veces hay una gran dificultad en las personas. Es que no valoran su cuerpo. Dios la hizo y Dios lo hizo así como ustedes. Bueno, ya que usted se haya descuidado un poquito y que le haya metido un poquito de chicharrón y que le haya metido un poquito de chorizo y que le haya metido un poquitico de... eso ya es diferente, ¿no? Pero el modelo original de como ustedes viene del diseño que Dios trazó para usted. Y por lo tanto, usted debe aprender a amar su cuerpo, tal como es. Que si es alto, ámese como es, alto. Que si no es tan alto, ámese como es. Que si es más delgadito, que si es un poquitico más gordito, que si los ojos son así, que si los ojos son rasgaditos, que si el cabello es así rizadito, que si el cabello es ámese como es. Porque cuando no aprendemos a amarnos como somos, siempre vamos a vivir inconformes, porque este cuerpo lo llevamos para todo lado y a todas horas. Entonces siempre vamos a estar inconformes. ¿Y cómo cambiar eso? No, ámese como es. Usted tiene cosas en su vida, en su forma de pensar, en su forma de decir, en su forma de hacer, en sus sensibilidades, que ninguna otra persona tiene en el mundo. Eso es único, eso es extraordinario. Ahora, ya otra cosa es que nos descuidemos físicamente, ¿no? Eso ya es diferente. Ya otra cosa es que no nos cuidemos. Ya otra cosa es que no hagamos ejercicio. Ya otra cosa es que no nos alimentemos bien. Ya otra cosa es que descuidemos nuestro cuerpo físicamente y que ignoremos que somos templo del Espíritu Santo. Eso es diferente. Pero por lo menos si comenzamos por amarnos tal como somos, genial. Ahí comienza el proceso de crecimiento personal también. Entonces, otra forma es valorar las facultades y los dones naturales que Dios le dio. Dios le dio cosas únicas a usted. Y usted hace cosas como ninguna otra persona las hace. Les dio una forma de ser única. Hay que valorar todo eso. Hay que decir, esto es un valor importante. Esto es algo exclusivo que Dios me dio. Y que usted aprenda a amarse. Pero el crecimiento personal también tiene que ver con cultivar las virtudes. ¿A qué virtudes me refiero? Virtudes como el respeto, virtudes como la honestidad, porque eso tiene que ver con nosotros. Como la gente me ve, si yo soy un irrespetuoso, si yo soy un vulgar, ni se respeta él mismo. No. Y en el fondo, ¿qué tendríamos que decir de cultivar las virtudes? Miren, en una palabra podemos definir cultivar las virtudes.
cultive en su vida el fruto del Espíritu Santo. Si usted cultiva en su vida el fruto del Espíritu, van a decir, qué muchacha tan chévere, qué tipo tan chévere para tratarlo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, amor, y contra tales cosas, dice el apóstol, no hay una ley. Es decir, que entre más ame, mejor. Que entre más bondadoso sea, mejor. Eso no tiene límite. Que entre más misericordioso sea, mejor. Para eso no hay ley. Es cultivar esas virtudes. Yo no sé si usted se ha puesto alguna vez a pensar, yo como cristiano cultivo las virtudes del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Pero de otro lado, también tiene que ver con cultivar otras cosas. Cultivar un buen carácter. Yo una vez estuve dando una conferencia a parejas, más o menos a 300 parejas. Hice una encuesta, como ahora la tecnología nos facilita hacer esas encuestas así inmediatas, hice una encuesta y les dije, ¿cuál es el mayor problema que enfrenta usted con su pareja? ¿Cuál cree que fue? El carácter. Esa forma de ser. Es que grita mucho, es que es de un carácter, a toda hora está bravo, a toda hora está brava. No se aguanta nada, nadie le puede decir nada, porque se le dice con amor y responde con piedras. ¿Le pasa algo a usted en la casa, algo así parecido? No. No. Todos me dicen que no. Vaya. Ahora entiendo que no estoy ante una iglesia ejemplo de redención, sino ejemplo de perfección. Porque a nadie le pasa eso en la casa. ¿Saben qué es lo mejor? Que ni al pastor Mario le pasa eso en la casa. ¿Qué vamos a hacer? Mi esposa me mira así y me dice, Don Mario. El carácter, mis hermanos, el carácter. El carácter es una cosa que, si hay algo difícil para el ser humano, es aprender a controlar el carácter. Y controlar el carácter implica crecimiento personal. Pero cultivar, aquí hay detalles. Cultivar, son cosas tan sencillas. Cultivar una buena forma de vestir. Hay gente que no cuida su forma de vestir, son descuidados en su forma de vestir. Ahora, no se necesita ser rico para estar comprando ropa y a toda hora estar exponiendo unos trajes. No se necesita eso. Se necesita saber hacer unas combinaciones. Se necesita saber manejar el uso de la ropa, la limpieza de la ropa. Y bueno, también tener un poquito de estilo para usar la ropa, ¿no? Eso también se requiere. Cultivar una buena forma de hablar. Yo estoy seguro, y en eso sí creo no fallar, aquí nadie usa groserías. Nadie es grosero, ni grosera. Si hay algo feo en la vida de una persona, es que sea vulgar a toda hora y por todo. Pero ustedes saben que se ha desarrollado culturalmente una forma en que entre hombres y mujeres la forma de hablar es con vulgaridades. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ustedes la saben.
Eso no dice bien de una persona. Eso no es cultivar su crecimiento personal. Lo último que quisiera decirles al respecto es saber cultivar una vida afectiva. Eso que algunos llaman la vida emocional, la inteligencia emocional. Eso falta demasiado entre hombres y mujeres, pero sobre todo más a los hombres. Nos falta saber cultivar una vida emocional. Saber dar un abrazo, saber escuchar al otro con empatía, saber entender el dolor del otro, saber ponerse en los zapatos del otro y decir, sí, comparto este momento de dolor. Eso sí que nos falta a nosotros. Y eso, quien logra tener eso, es una riqueza personal. El crecimiento personal hace que ¿qué? Que me vea como Dios me ve. Leamos todos esta frase. El crecimiento personal hace que me vea como Dios me ve. ¿Y cómo creen que Dios nos ve? Dios nos ve con tanto amor, pero cuando Dios hizo al hombre dijo, está chévere, pero solo le falta algo, ¿cierto? Entonces dijo, hagamos a la mujer. Y cuando le hizo a la mujer dijo, uy, ahora sí, perfectos. Y dijo Dios que eran muy buena su creación. Por lo tanto, usted como persona, como ser humano, hombre o mujer, es perfecto a los ojos de Dios y Dios lo ve con mucho amor. Véase con mucho amor. Ámese, porque en la medida en que se ama, podrá amar a los demás. Tercer punto, crecimiento social. Dios nos creó como seres sociales, como personas para compartir. Dios no nos creó para vivir aislados y solitarios, sino para vivir en comunidad. Y Dios nos creó para saber relacionarnos. Veamos el texto de Proverbios, por favor. Veamos un texto de Proverbios, lo que nos dice. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que el hermano. Escuchen esa última parte. El amigo verdadero se mantiene más leal que el hermano. ¿Es bueno tener amigos o no? Porque Dios nos creó para ese tipo de relaciones. Ahora, cuando hablamos de amigo verdadero, como dice ahí, amigos, ¿cuántos amigos tenemos? ¿Cantidades o más bien reducido el número? Más bien reducido el número, miren. En la vida se va aprendiendo que los verdaderos amigos son muy pocos. Porque construir una amistad no se hace de la noche a la mañana. Construir una amistad se hace con los años. Se construye con ese vínculo. Y se construyen sinceridades, honestidad, se habla con transparencia, se habla con sinceridad. Se comparten muchas experiencias, pero eso toma años. Y para construir amistades de años, y al final de la vida, cuando uno va siendo cuenta, ¿cuántos amigos reales tengo? Reales, de esos que uno dice, con una fe ciega, este es mi amigo. Díganme si tienen más amigos que los dedos que tiene una mano. ¿No? Porque el amigo, que es verdaderamente amigo, se mantiene leal ante las circunstancias de uno, sea cual sean. Algunas veces el amigo tiene que aguantarle a uno las circunstancias malas, difíciles, los momentos crueles, los momentos tormentosos, pero el amigo es capaz de mantenerse leal en esas circunstancias, pero también aprende a compartir los momentos buenos. Entonces, tener amigos, como dice la Biblia, es saber relacionarnos con las personas. Y saber relacionarnos con las personas implica que debemos desarrollar unas habilidades personales y sociales para saber relacionarnos con las demás personas. La vida es de relaciones.
Yo le enseñé a mis hijas desde pequeñas, mire, la vida fundamentalmente es de relaciones. Y yo les dije, ustedes deben tratar de aprender a relacionarse y a tener buenas relaciones. Porque dígame si no hay relaciones en el sentido laboral, sean compañeros de trabajo o un jefe. Hay relaciones comerciales y se tienen que aprender a relacionar uno en ese sentido. Los estudiantes, quienes están en el colegio, en la universidad o en la escuela, quien sea, hay que aprender a relacionarse. Uno se aprende a relacionar desde niño. Si desde niño no aprende a relacionarse bien, después va a ser más difícil. El noviazgo no es una relación donde se debe compartir de manera adecuada. En un noviazgo, toda relación sabe que la relación tiene sus límites, tiene sus espacios para compartir, pero tiene sus límites. Damas y caballeros casados, la vida que desde el altar, cuando Dios nos bendijo, los declaro marido y mujer, eso no es una relación. Y muchas veces eso no se valora. Hay personas que profesionalmente son excelentes, son brillantes, son destacadísimas. Yo conocí una persona así, destacadísima, en lo laboral, en lo académico. Era un profe, brillante, extraordinario, con maestría, con doctorado, brillante. Y se casó. ¿Y qué pasó a los 2 años? Se divorció. ¿Y qué me dijo la esposa? La esposa me dijo, es un hombre bueno, es un hombre respetuoso, es un hombre cristiano, es honesto. Pero afectivamente es tan pobre, que no sabe relacionarse conmigo, no sabe qué es ser esposo, no sabe qué es amar. Académicamente, brillante, destacadísimo, pero emocionalmente, pero en cuestiones de amor, no sabe cómo relacionarse. Las relaciones socialmente son muy importantes porque eso también nos ayuda a crecer en diferentes áreas. Un verso para terminar y una frase para terminar. Vamos con Filipenses, por favor. Mire lo que el apóstol San Pablo nos dice. Para que seáis irreprensibles, le está escribiendo a la iglesia de Filipos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué? Resplandecéis como luminares en el mundo. Dios nos llama para que nuestro estilo de vida en las relaciones seamos luminares, iluminemos al mundo porque vivimos como a Dios le agrada, porque vivimos con crecimiento espiritual, con crecimiento personal y porque podemos expandirnos en nuestro crecimiento social. ¿Qué área en su vida está ahí medio floja? Está ahí medio ¿qué área en su vida es un pigmeo? Que usted dice, uy, no, yo necesito crecer en esto. Última frase, leámoslo. El crecimiento cuando hemos aprendido a crecer espiritualmente, cuando hemos aprendido a crecer personalmente y cuando crecemos socialmente, eso hace que nosotros vivamos como luz del mundo, como luminares en el mundo, que es lo que Dios quiere, que iluminemos al mundo con el Evangelio. Pero para iluminar al mundo con el Evangelio necesitamos ser creyentes integrales, creyentes que crecemos con Dios, que amamos a Dios, creyentes que nos amamos a nosotros mismos porque valoramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero creyentes que también sabemos relacionarnos con los demás. Por favor, cierre sus ojitos.